¿Qué tal amigos, seguidores y fanáticos de developer.net? El día de hoy vamos a comenzar a grabar nuevos videotutoriales, ¿sí? Mostrándote los mejores tips en programación, ¿ok? El día de hoy como objetivo tenemos es recuperar información de una base de datos, pero no utilizando, por ejemplo, el objeto SQL Data Adapter, ¿sí? Ya vamos a utilizar el objeto SQL Data Reader, ¿sí? Ya vamos entrando, por ejemplo, al escenario de Ado.net, pero ya en forma conectada, ¿sí? Recuerda que para utilizar Ado.net tenemos dos escenarios como arquitectura, ¿sí? Tenemos el entorno desconectado y el entorno conectado, ¿sí? El entorno desconectado ya lo hemos visto, ¿sí? ¿Cómo te puedo explicar? A ver, en el entorno desconectado hemos trabajado ya con objetos desconectados como por ejemplo el SQL Data Adapter y el Data Table, ¿sí? El SQL Data Adapter, como hemos dicho por arquitectura y su flujo de ejecución es abrir la conexión, ¿sí? Ejecutar el comando, o sea, el texto incrustado del SQL o el nombre del store procedure que está creado en el servidor de base de datos, ejecuta el comando, trae el resultado, ¿sí? Trae el resultado y lo puebla a un data table o a un dataset. Pero recuerda que al poblarlo el data table con un dataset, lo que hace es mapear, ¿sí? Esa información basado a una estructura XML. Entonces, esa información que viaja por la red, ¿sí? Esa información que viaja por la red, imagínate, lo hace también ser lento el sistema, ¿sí? Entonces, imagínate que si tu empresa donde tú trabajas vas a hacer un software y quieres hacer un software de alto rendimiento, entonces lo que yo no te recomiendo es utilizar, por ejemplo, objetos datatable o objetos dataset porque por la red viaja un esquema asociado y eso lo que hace que el sistema sea un poco lento. Entonces ahí lo que tú tienes que aplicar son técnicas, ¿sí? Técnicas ya un poco de optimizar, pero ya utilizando un entorno conectado, ¿sí? Entonces lo que te vamos a explicar ahora es el objeto SQL Data Reader, ¿sí? Que trabaja en forma conectada. ¿Por qué digo conectada? ¿Por qué? Porque para recuperar la información, ¿sí? Para recuperar la información, por ejemplo, para recuperar la información tú tienes que estar con la conexión abierta, ¿sí? Entonces el SQL Data Reader lo que básicamente es un lector, ¿sí? Es un lector que viaja por el record set del resultado del query, ¿sí? A ver, select asterisco from product, ¿sí? Me voy a parar sobre Norwin, ya está. No, por ejemplo, ya abrí la conexión, ejecuté el comando, ¿sí? Que es el select asterisco from product, y lo que va a hacer el SQL Data Reader es tener acceso a estas filas, ¿sí? Por ejemplo, a la fila primera, ahí está, a la primera fila. Entonces lo que va a hacer es poder recuperar esa información e ir hacia adelante, ¿no? Pero no puedo retroceder, o sea, su característica del SQL Data Reader también es forward only, o sea, solo hacia adelante, no puede retroceder. En cambio, cuando nosotros trabajamos con el Data Table, ¿sí? O un dataset que es poblado a través de un SQL Data Adapter, ese data table o ese dataset es almacenado en la memoria del servidor, ¿sí? Es almacenado en la memoria caché. Entonces tú puedes tener acceso a ese objeto en toda la aplicación, ¿sí? Pero en cambio con el SQL Data Reader no. En el SQL Data Reader tú tienes que leer más bien ese lector e ir hacia adelante por los registros, pero no retroceder, ¿sí? Entonces, mira, como te decía, ¿no? Lo puedes almacenar en la memoria caché, sí, pero obviamente gastas recursos al momento de traerlo. ¿Por qué? Porque ya te dije que va asociado a un esquema XML. Entonces, el SQL Data Reader lo que hace es ir hacia el puntero, o sea, por cada registro del record set e ir avanzando hacia adelante y sacar la información, ¿sí? Entonces, eso es más eficiente que utilizar un data table o un dataset, pero todo va a depender, ¿sí? Todo va a depender de usar un objeto, un ambiente desconectado, un ambiente conectado en base a la arquitectura del sistema donde vas a trabajar, ¿sí? Eso también va a depender mucho del requerimiento por parte, ¿sí? Del usuario, ¿ok? O dependiendo también la tarea que deseas realizar, ¿no? Bien, entonces todo va a depender mucho de la arquitectura, pero lo importante acá es que te voy a enseñar a cómo utilizar el SQL Data Reader, ¿sí? Cómo leer esa información, ¿ok? Y muchas técnicas para poder enlazarlo a controles de acceso a datos, ¿no? Por ejemplo, el Data Grid View, ¿sí? Esos controles que permiten enlazarme a una fuente de datos. Por ejemplo, ahí, por ejemplo, tú no puedes enlazar directamente un SQL Data Reader a un Data Grid View, ¿no? ¿Por qué? Porque ya te dije que el SQL Data Reader tiene que ir avanzando por el lector, ¿no? Y leer fila por fila. Entonces es muy complicado de que el Data Grid View pueda hacer ese proceso de lectura, entonces, y se pueda llenar solito. Entonces tú tienes que ahí utilizar una técnica de un enlace de fuente de datos que ya lo vamos a ver.
Bien, entonces mira, para este ejercicio yo voy a utilizar un Store Procedure que ya hemos creado ya en videos tutoriales anteriores. Por ejemplo, voy a utilizar el listar productos. Ahí está. Lo voy a modificar. Tengo varios, a ver. Voy a utilizar este, a ver. Modificar. Ahí está. Entonces mira, si pruebo este Store Procedure, me devuelve esa lista de productos. Entonces esa lista de productos la vamos a almacenar en un Data View, ¿sí? Pero utilizando la técnica que te dije, ¿no? Utilizando un puente, ¿no? Un puente entre el SQL Data Reader, ¿sí? El enlace de los datos contra el Data Grid View. Entonces eso sería genial para este ejercicio, ¿no? Y ahora te estoy enseñando el SQL Data Reader para que tú también te familiarices con él, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto de acá lo vamos a ver también cuando trabajemos ya con aplicaciones distribuidas utilizando niveles de capas, ¿no? Capa de presentación, capa de negocio, la capa de entidad y la capa de acceso a datos. Entonces el SQL Data Reader va a encajar perfecto justo en la capa de acceso a datos. Entonces la idea es que tú aprendas a utilizar bien el objeto SQL Data Reader, ¿no? Y conocer sus propiedades. Bien, mira, voy a abrir el Visual Studio, vamos a crear un proyecto, ¿sí? Le voy a dar File New Project, ahí está. Windows for Application, lo voy a colocar demo 07. Sí, ya estamos en el demo 07. Sí, ahí está. Y hemos hecho más demos, ya estamos como, ya este es el video 22, creo. Demo 07, WinForms, ¿okay? Y le damos OK. Listo. Ya tenemos la construcción del proyecto Windows Forms, ¿sí? De ahí el resto es facilísimo, ¿no? ¿Te acuerdas? La cadena de conexión. Listo. Vamos acá a hacer lo siguiente, ¿ya? Vamos a Settings. Acá está. Vamos a colocarle un nombre. ¿Te recuerdas? NWCN. Ahí está. El tipo va a ser una cadena de conexión. ¿Ok? Entonces de alcance va a ser de tipo aplicación, ¿no? Mira, ahí está. Ya cambió. ¿Sí? Entonces, a ver, vamos a construir la cadena de conexión. Servidor local es un punto o localhost o entre paréntesis local, ¿sí? Hay varias maneras, o colocar el nombre del servidor o la dirección IP donde se encuentra el servidor de base de datos, ¿sí? Ahí tienes varias opciones para escoger. En este caso yo te recomiendo utilizar seguridad integrada de Windows, ¿sí? ¿Por qué? Porque las credenciales viajan encriptadas, ¿no? Y las credenciales son con las que el usuario ingresa a su computador. Bien, entonces seleccionamos el nombre de la base de datos, en este caso va a ser Norwin, con la que hemos venido trabajando ya en anteriores videotutoriales. Le damos testear la conexión ha sido satisfactoria, entonces le damos aceptar y le damos OK, listo. Se generó la cadena de conexión, la grabamos y recuerda que estos valores se almacenan en el appconfig. Cuando tú construyes el demo 07 Windows Forms no te crea el appconfig. Entonces, al decirle que el alcance de esta información está ese alcance de a nivel de aplicación, entonces ese valor debe estar en el archivo de configuración. Entonces es por eso que te crea ya un appconfig, ¿sí? Listo. Bien, cerramos esto. Vemos el appconfig. Ahí está. ¿Sí? Ahí está la cadena de conexión, ¿no? Y yo te he enseñado ya cómo crear el appconfig, ¿sí? Add new item, te vas a la ficha general y vas a encontrar el archivo de configuración de aplicación, ¿ya? Y por defecto ya tiene el nombre app.config, le das OK, lo agregas, pero recuerda que tienes que agregar la librería system.configuration para poder leer esos valores del archivo de configuración, tanto para Windows, tanto para web, tanto para aplicaciones mobile, tanto para aplicaciones consola, etc. ¿Sí? Es lo mismo, ¿sí? Bien. Entonces, observa. Vamos a cambiarle, recuerda, el nombre del formulario va a ser frm listar productos. Ahí está. OK. Bien, le vamos a colocar como la propiedad text, va a ser listar productos. Ahí está. Ahora sí ya tengo mi Facebook cerrado, ¿sí? Porque me distrae mucho el Facebook. Ahí está, a ver. Lo va a dar button 1. Le voy a cambiar de nombre, va a ser listar productos. Ahí está. ptn listar productos. Ahí está. Entonces, acá tengo un... A ver, utilizamos el Data Grid View. Sí, vamos a utilizar Data Grid View ya para mostrarte cómo se enlaza contra un SQL Data Reader. A ver, voy a darle un poquito más de ancho. Ahí está. Listo. Esto para centrarlo y tener, no sé, pues no sé, de repente acá no está tan centrado, por eso le das la opción Format
centrar en el formulario y de manera horizontal. Ahí está. Entonces ahí está la seguridad que ya está centrado en el formulario. ¿Ok? Bien, esto también tiene propiedades, ¿no? Por ejemplo, ¿te acuerdas? El Start Position, le das Center Screen, ¿sí? Para que aparezca en el centro del formulario. Entonces si le das F5, debería aparecer al centro del formulario ese formulario. Bien, perfecto. Listo, entonces hacemos doble clic al botón y me estoy yendo al evento clic del botón. O sea, cuando yo realice esa acción, cuando dé clic en listar productos, debería listarme la información de productos en el control data grid view llamado DGB. Ahí te lo voy a poner el nombre, DGB productos. Perfecto, ¿sí? Listo. Entonces continuamos. A ver, voy a ordenar esto bien. Format, centering form, ahí está, horizontal, y le hago doble clic, ¿sí? Ya recuerda que cuando ya estamos trabajando con acceso a datos, ya de frente, ya tú tienes que importar el system.data.sql client, ¿sí? Recuerda que tenemos que, para conectarnos a una fuente de datos, tienes que tener una conexión, ¿no? Si no, ¿cómo nos conectamos? Entonces, de todas maneras, siempre un objeto SQL Connect. Más adelante ya cuando veamos ya el Entity Framework, ya esas cositas ya solito ya te lo hace, ¿no? Toda la invocación de los Set Procedure, los parámetros, link queue, ¿no? Pero la idea es que tú conozcas las bases de ADO.NET. ¿Para qué? Para que tú cuando puedas abrir ese framework, si puedas ver el código fuente, no se te va a hacer nada extraño, ¿sí? Es por eso que mi preocupación va ahí, ¿no? En que tú conozcas las bases de la programación en C Sharp, y tanto, por ejemplo, en la programación orientada a objetos, ¿ok? Y tanto como la programación para acceder a una fuente de información. Entonces tú necesitas conocer estos objetos sí o sí. ¿Para qué? Para que tú cuando vayas a un framework y quieras ver una clase o por ejemplo, normalmente en las empresas tú cuando vayas a trabajar, normalmente hay empresas que todavía siguen teniendo aplicaciones en .NET en la versión 2003, 2005. Entonces siempre han trabajado con una arquitectura de capas, por ejemplo la capa de presentación, la capa de negocio, la capa de acceso a datos, la capa de business entity, la capa de entidades, un servicio externo, por ejemplo un web services o un servicio WCF, bueno, y algunos otros utilitarios más, y la capa de datos, ¿no? Que vendría a ser el servidor de base de datos SQL Server, o puede ser otra base de datos, ¿no? Entonces, pero siempre vas a tener un nivel de capa de acceso a datos. Entonces, esto de acá, ya cuando tú veas esa capa de acceso a datos, no se te va a hacer difícil. ¿Por qué? Porque ya estás trabajando con los objetos de acceso a datos, como por ejemplo el SQL Connection, el SQL Data Adapter, el Data Table, el Data C. Eso ya lo hemos visto. Entonces, cuando tú vayas a trabajar y veas esos objetos, o sea, se te va a hacer recontra fácil. Ya vas a saber ya hasta los métodos, el fill. Ahorita vas a ver, por ejemplo, el SQL Data Reader, ¿no? Entonces ya no se te va a hacer complicado, ¿no? Entonces simplemente es pasar datos nomás en la capa de negocio, trabajar las entidades, llenarlas, listo, se acabó. Entonces no es nada complicado trabajar con aplicaciones empresariales, ¿no? De repente, por ejemplo, ya vamos a empezar ya con el mundo de los juegos, ¿no? Pero primero, yo sé que la gente se emociona, ¿no? Juegos, Xbox, Windows Phone 7.5, que por acá. Pero cuando tú vayas a trabajar, de repente no vas a tener la suerte, pues, de trabajar de repente en una compañía que hace juegos, ¿no? De repente, normalmente el que sale a trabajar, que sale de un instituto o una universidad, no sé, pues, siempre va a conseguir un trabajo, de repente va a postular de repente una empresa, ¿no? Y esa empresa de repente no se dedica a lo que es el negocio de juegos. Entonces, siempre va a crear una aplicación empresarial, ¿no? O, por ejemplo, yo cuando trabajaba bueno, en una academia así que dictaban cursos, entonces siempre tenían que ser aplicaciones empresariales. ¿Para qué? Para que un postulante, ¿no?, de afuera pueda registrarse, ¿no? Entonces, dependiendo del curso, ¿no? Entonces, yo tenía que crear la plantilla, ¿no? Para que esa página SPNet, ¿no?, pueda salir a internet y el usuario se pueda registrar y pueda almacenar la información en la base de datos. ¿Te das cuenta? Era una chambaza, ¿no? Porque era tantos cursos, pero igual, ¿no? O sea, ya con la misma práctica, ¿sí?, te podías hacer templates, ¿no? Entonces, eso es muy importante, ¿no? Y justamente solamente lo que cambiaba era la cara nomás de la SPNet, de la presentación, porque ya la capa de entidad, la capa de negocio, la capa de acceso a datos, era la misma, ¿no? Solamente era cambiar solamente un par de tablas nomás, ¿no? Pero ahí viene justamente el concepto de reutilización. Entonces, eso es genial, porque todo se integra, pues, ¿no? Todo se integra. Entonces, tan solamente es configurar algunos parámetros y listo, ¿no? Entonces, si tú llegas a una empresa y vas a ver de repente aplicaciones empresariales existentes, entonces definitivamente se te va a hacer muy fácil, pues, ¿no? Muy fácil.
Ya vamos a empezar ya con los cursos de Windows Phone, pero más adelante todavía. Así que aprovecha estos cursos porque estos cursos te van a servir demasiado, ¿sí? Bien, entonces recuerda, acá tenemos el SQL Connection. Cn es igual a new SQL Connection. Entonces acá digo demo, ahí está, 07 Windows Phone punto properties.settings .default, ¿sí? .nwcn, ahí está. Listo. ¿Te das cuenta? Fácil. Sí lo hemos visto ya hace tiempo. ¿Qué más? Ya no vas a utilizar el SQL Data Actor, ¿ya? Entonces, pero recuerda que el objeto conectado SQL Data Reader siempre va a trabajar de la mano con el SQL Command. Entonces tienes que aclarar un SQL Command, de todas maneras, sí o sí. Entonces digo, SQL Command, cmd es igual a new SQL Command, ahora paréntesis, nombre del store procedure. Entonces acá digo, copio y pego acá. Ahí está, ¿no? Listo. cn, punto y coma, ahí está. Le digo que lo que voy a ejecutar es un store procedure, entonces hago el uso de la propiedad command type, es igual a command type.store procedure, punto y coma. Listo. Como te decía, ¿no? Por arquitectura, el SQL Data Reader es un lector, ¿sí? Que apunta hacia un registro y va hacia adelante, es forward only, pero necesita tener la conexión abierta, ¿sí? Tiene que estar, obviamente, ¿no? Si es un ambiente conectado, tiene que estar en constante conectividad con hacia la base de datos, ¿sí? Entonces digo acá, cn.open, ahí está. Abro la conexión, ¿sí? Y de ahí que digo, cmd.execute. Mira, por ejemplo, ya hemos utilizado el execute on query, ¿no? Recuerda que el execute on query ejecuta un comando, pero no devuelve un resultado, ¿sí? Más bien devuelve un entero que vendría a ser el número de filas afectadas. Si estás insertando 100 registros, el entero que devuelve va a ser 100. Si estás actualizando en base a un where y actualizas 5, 10, 15, 20, te va a volver el número de filas afectadas en base a la actualización, ¿sí? De ese comando y en base a los parámetros que tú envíes, o en base también al filtro que estás aplicando, ¿no? En base al where. Y también cuando haces eliminación, ¿no? Eliminación, puede eliminar una fila, puede ser n filas, no sé, etc. Bien, entonces, pero mira, tenemos el execute, ahí está, tenemos el execute reader, ahí está, y ese execute reader, ¿qué devuelve? Devuelve un SQL Data Reader, ahí está. Entonces, si devuelve un SQL Data Reader, ¿qué tienes que hacer? Almacenarlo dentro de una variable SQL Data Reader. ¿Te das cuenta? Es lógica nomás, pues, ¿no? Entonces, ahí está, digo acá, SQL Data Reader, ahí está, digo lector, ahí está, yo le llamo lector, es igual a esto de acá, pero esto también tiene algunas sobrecargas. Mira, la sobrecarga 2 de 2 te dice qué comportamiento va a tener el SQL Data Reader, ¿no? Entonces le voy a dar un espacio, a ver, digo acá, command, ahí está, behavior, el comportamiento va a ser close connection, o sea, después de leer toda la información, va a ser la conexión, sí, podría ser el default, bueno, ahí dice, ¿no? Hay tanto la retorna un múltiple de resultados, se ejecuta el query, ¿no? Y listo. Ese es el equivalente por default, o sea, no ponerle nada. Keyinfo te trae todas las columnas que son primary key de la información, pero yo no quiero eso. La que sí me parece genial es, por ejemplo, el single result. O sea, va a traer, o sea, el execute, perdón, el SQL Data Reader se va a optimizar en base a un simple resultado. ¿Te das cuenta? Entonces va a ser muy óptimo, ¿sí? En este caso yo estoy trayendo una lista de productos, entonces me conviene utilizar el single result, ¿sí? ¿Cuándo utilizo el single row? Entonces, ¿te das cuenta? El single row va a ser óptimo cuando yo haga, por ejemplo, cuando traiga información de un solo registro. Por ejemplo, eh, listar producto por código, ¿no? Si tú le envías, por ejemplo, el código 1, por ejemplo acá, si digo lo siguiente, ¿no? Where código, perdón, where product ID es igual a 1, entonces ¿cuánta información me va a traer esto? Obvio, ¿no? Me va a traer solamente uno. ¿Por qué? Porque en la tabla solamente los códigos no son duplicados. Perdón, claro, no son duplicados, es único, ¿no? Entonces siempre me va a traer un solo registro. Entonces cuando ves esas cositas que van a traer un solo registro o van a traer varios registros, entonces te recomiendo utilizar single result, ¿sí? Single result cuando vas a traer más de un registro y single row cuando vas a traer solamente un solo registro. Porque en base a esa información, ¿sí? En base a ese comportamiento, el SQL Data Reader se va a optimizar, ¿sí? O el Sequential Access, por ejemplo, ¿no? El Sequential Access se optimiza cuando tú traes, por ejemplo, información binaria, como por ejemplo fotos, ¿no? Recuerda que en la tabla, por ejemplo, acá tenemos lo siguiente, ¿no? Select asterisco from employees.
Mira, tú tienes un campo acá. Acá está, este campo. Que es foto. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué tienes? Información binaria. ¿Sí? Entonces, si yo quiero traer esta información a través de un SQL Data Reader, definitivamente me va a convenir utilizar el Sequential Access. ¿Te das cuenta? Ahí dice, mira, provee una manera del lector de administrar las filas que contienen columnas con valores binarios largos. ¿Te das cuenta? Entonces, definitivamente ahí sí utilizo el Sequential Access, ¿sí? Porque se va a optimizar. Bien, entonces en este caso no traigo valores binarios, solamente traigo un simple resultado, ¿no? Entonces, utilizo el single result. Listo. Bien, entonces, por ejemplo, acá digo cn.close, cierro la conexión, no se olviden de cerrarla. Pero por ejemplo, yo no puedo hacer esto, pues, ¿no? dgb producto.data source es igual al lector. F5. Ahí está. ¿Te das cuenta? No se llena. No hay forma. No es como el data table, ¿no? Que le decía dgb producto.datasur es igual a data table. Pero como el data table ya estaba en memoria, en la memoria caché, y recuerda que el data table es un data table collection basado en filas, que son data row collection, y columnas, que es data column collection, y como está basado sobre un esquema XML que lo representa, entonces definitivamente sí se va a llenar en el data grid view, ¿no? Entonces, pero este no, pues no acepta. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Utilizamos un objeto llamado binding source. Ahí está, binding source. ¿Te das cuenta? Lo que hace es encapsular la fuente de datos, ¿sí? Para poder enlazarlo contra un control de acceso a datos. Entonces, mira, binding source, y digo bs es igual a new binding source. Ahí está. Mira, bs punto data source. Ahí está. ¿Se das cuenta? Entonces, ¿qué le digo acá? Lector.com. Y acá le digo bs. A ver, ejecutamos. Ahí está, pero sí. ¿Te das cuenta? Solamente es un intermediario nada más. Entonces, eso es importante, por ejemplo, ¿no? Ahora, pues, hay otras características también que tiene el data reader muy importante. A ver, quiero ver el video 22. Ya. Este, bueno, de repente en el otro video que te voy a mostrar en el siguiente tutorial vamos a seguir trabajando ya más con el SQL Data Reader, pero ya te das cuenta, ya estamos aprendiendo. Lo que sí te voy a decir es que investigues un poco más sobre el SQL Data Reader, SQL Command. El SQL Connection ya no, porque ya lo sabes. Me interesa que conozcas el SQL Command, el SQL Data Reader, por ejemplo, sus propiedades. ¿Sí? Por ejemplo, tengo lector.hasRow, ¿no? Ahí está, hasRow, si es que tiene filas. Si es que tiene filas, haces el while para poder leerlo. Por ejemplo, investiga el método read, ¿sí? Para poder, cuando haces el read, lo que haces es, era acá, ¿no? Cuando haces un while, digo acá, ¿no? Read, está en la primera fila. ¿Puede leer el lector? Sí, lee la primera fila. De ahí avanza. Punto read. ¿Puede leer? Sí, hay filas. Cuando llega al final, ¿sí? Y haga punto read. ¿Puede leer? Sí, porque es la novena fila. Ya, perfecto, lee. Y cuando llega, ya acá ya no hay nada, pues, ¿no? Entonces, read va a volver false, entonces ya no va a leer. Entonces, ¿te das cuenta? Esas cositas. Entonces, siempre busca en internet sobre el SQL Data Read y vas a encontrar ese ejercicio, ¿no? De while, lector.read, ¿no? Y vas a ver ese efecto, ¿no? Pero en el siguiente video tutorial te voy a mostrar más ejercicios sobre el SQL Data Reader, así que no te preocupes. Bien, pero sí, lo importante es que investigues un poco más, ¿sí? Investigues un poco más, ¿para qué? Para que en el siguiente video tutorial ya te sientas un poco más familiarizado, ¿sí? Más familiarizado. Recuerda investigar también sobre el Binding Data Source, ¿sí? Recuerda investigar un poco sobre el Binding Data Source para que puedas también tener ya un alcance, más familiarizado, ¿ya? Y puedas entender, por ejemplo, este demo, ¿no? Listo. Bien, entonces, espero que te haya gustado, coméntale like, vamos a tener más novedades en developer.net, así que esté atento a la fanpage. Por si acaso la fanpage es www.facebook.com/developermsnet, ¿sí? Ahí mi equipo de trabajo, a mi gran amigo Jimmy Mejía, Iris Díaz, Amir, y un nuevo elemento que está por venir. Van a colocar nuevas novedades en la fanpage, así que estate atento, ¿sí? A las novedades. Bueno, agradecerte,
gracias por el comentario que ya han puesto en Vimeo, ¿sí? Vamos a seguir grabando más videotutoriales, vamos a seguir subiendo. Y bueno, y conmigo será hasta en el siguiente videotutorial mostrándote más tips de programación en .NET, ¿sí? Gracias.